El filósofo y ensayista francés Alain dijo: el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Uno tiene que saber cuándo es el momento de la retirada. Uno no puede arrastrar a su desgracia a las personas que uno quiere. ¿Qué es una pareja? No nada más es estar con ella gozando, platicando, bailando, sino estar ahí con ella en el momento que lo necesite. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Amanda, estás demandando a Miguel, es tu esposo, ¿no? Es mi esposo. Bueno, explícame por qué demandas a Miguel y qué pides para resolver tu caso. Buenas tardes, doctora. Yo, como usted dijo, estoy demandando a mi esposo Miguel. Yo me quiero divorciar urgentemente. No voy a pelear por mi hijo, él se puede quedar con nuestro hijo. No quiero saber nada de él. Si es posible, una orden de alejamiento, me da la orden de alejamiento porque no quiero saber de él. Me quiero desaparecer. Tenemos una casa que... ¿Pero qué te ha hecho este hombre que te quiere desaparecer? Él no me ha hecho nada, pero esto soy yo que no quiero hacerle nada a él. Yo le puedo hacer daño a él y le puedo hacer daño a mi hijo. Por eso es que yo me quiero ir. Por eso yo me quiero divorciar. ¿Pero por qué? ¿Pero tú tienes algún problema de personalidad o algo? ¿Qué te pasa? Es una situación de verdad angustiante, vergonzosa. Es que yo le tengo fobia a los inodoros. Que le tienes fobia a los inodoros. Yo le tengo fobia a los inodoros. ¿Le puedo contar cómo empezó todo esto? Sí. Bueno, yo vengo de República Dominicana, yo nací en la ciudad, pero mi mamá vino de un campo de Santo Domingo que criaban a la gente casi como los animales, le daban una costumbre demasiado fuerte. Una salvaje. Entonces, permiso. Entonces, ella nos castigaba a nosotros, uno castigó como animales, a mí y a mis hermanos. Somos 6 hermanos. A mi hermano mayor, ella si hacía travesura, ella lo llenaba de azúcar y lo sentaba en un hormiguero y mi hermano comenzaba a llorar. Nosotros tratábamos de sacarlo de ahí y ella no nos dejaba defender a mi hermano. Era una situación demasiado traumatizante y yo era una niña traviesa, 4 o 5 años, me gustaba chuparme el dedo y ella me agarraba la mano y me la metía en el inodoro. Así fue como empezó mi fobia, doctora. Ella me agarraba la mano, me la metía en el inodoro y me hacía chuparme el dedo para que yo no lo hiciera más. Y me decía, si te sigues de travesura, te voy a sentar por 5 horas en el baño, y lo hacía. Y cuando ella le daba el inodoro, ahí era que yo me volvía loca, porque ella me decía que yo me iba a ir por el inodoro, que el inodoro me iba a tragar. Y eso hizo que, eso generó una fobia demasiado grande en mí. Por eso es que yo le tengo miedo a los inodoros. Pero espérate un momento. Porque una cosa es tener miedo al inodoro y la otra cosa es cómo esto te afecta en tu vida diaria. ¿Tú me estás diciendo que tú no usas el inodoro? No puedo usar el inodoro. Yo no puedo ni siquiera ver el inodoro. Cuando yo voy al baño a bañarme, yo tengo que pasar de lado así por el inodoro porque no lo puedo ver. Yo siento que el inodoro me va a succionar. Eso es lo que yo siento. Porque mi mamá me decía que cuando ella le daba la palanca del baño, yo me iba a ir por ahí. Ok, entonces, ¿y dónde tú haces tus necesidades, mija? Bueno, imagínese, doctora, me han pasado tantas cosas. A mí me han puesto tickets, me han puesto 2 tickets por yo hacer la necesidad en la calle. Por exhibicionismo me han puesto 2 tickets, la policía. Mi carro, doctora, ya casi no se puede ni entrar del mal olor que tiene, porque hasta me ha tocado hacerlo en el carro. O sea, defecas en el carro, orinas en el carro. Sí, tengo que hacerlo porque no puedo aguantar. No puedo aguantar. Era una situación que anteriormente yo la podía controlar, pero nosotros tuvimos una situación bastante difícil donde yo perdí a mi bebé y a raíz de eso me salió una enfermedad que es el síndrome del colon irritado. Entonces ahora se me ha empeorado la situación porque tengo que ir a cada rato al baño. Tengo que hacer mi necesidad, pues. Entonces lo hago cada rato y donde me llega la necesidad tengo que hacerlo. Entonces, un día fui a la tienda y tuve que comprar unos zapatos que yo ni quería para poder usar la caja. Me fui al elevador y en el elevador lo hice. Quedé captada en cámaras y me metí en un problema grandísimo. He pasado demasiada vergüenza, doctora.
Llevando a mi hijo también a la escuela, tuve que hacerlo en la escuela y me grabaron allí, los niños. Ok. Y ¿Tú has ido a psicólogos para ver si te pueden dar un tratamiento, una terapia? Hemos gastado todo el dinero del mundo buscando la solución, la cura a esta enfermedad que yo tengo. Y vamos a seguir gastando más. Hemos ido a terapia, hemos ido a médicos, hemos ido a brujos, chamanes, ya no sé qué hacer. Ya yo lo que vivo es un sistema de angustia demasiado grande, que yo me paso el día entero. Se supone que hacer esa necesidad debe aliviar a uno. Claro. Pero a mí no, a mí lo que me da es angustia. O sea, para ti es una tortura cuando te dan ganas de ir al baño. Para mí es una tortura porque no sé a dónde ir, no sé qué hacer. Y entonces por eso me da esa angustia. Entonces la dieta, que llevas una dieta especial o algo. Doctora, mire, antes de la manera que yo lo podía controlar era comiendo plátano. Porque estriñe, el plátano estriñe. Exactamente, sí, así yo lo podía controlar. Pero ahora ya el plátano tampoco me hace nada. Ya porque tienes la condición del... Exactamente, por ese problema que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Divorciarte? Yo me quiero... ¿Dejarle el niño a él? Yo le quiero dejar el niño. ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene 6 años. 6 años. ¿Cuántos años de matrimonio tienen ustedes? 7, doctora. 7 años de casados. Sí. ¿Y entonces hacer qué? ¿Qué vas a hacer? Yo me quiero ir. Primeramente le voy a decir por qué me quiero ir. Yo me quiero ir, me quiero desaparecerme de la faz de la tierra, casi mente. Quiero que él venda la casa, la empeñe, la hipoteque, lo que sea. Doctora, ella quiere separarnos. La casa tiene un valor de $150,000 y yo quiero $40,000 de eso para yo comprar una finca en un campo allá en la República Dominicana que se llama Cana Chapetón, y ahí yo quiero comprar una finca y ahí yo voy a sembrar y a vender, y entonces si me entra mi necesidad yo puedo ir a hacerlo en el monte ahí de una vez y ya no tengo el problema del inodoro, porque ahí no se usa inodoro, ahí lo que se usa es letrina. ¿Y tu hijo? Doctora, lo que pasa es que luego de que los niños me grabaron a mí haciendo la necesidad cuando los fui a llevar a la escuela y pusieron el video en Facebook y lo pusieron también en YouTube, y cuando ven al niño dicen, mira, la mamá letrina, ahí viene la mamá letrina, ya mi niño no quiere ir a la escuela. Él le tiene ya terror a la escuela, no quiere saber de mí, mi niño me odia, mi hijo me odia a mí. Doctora, yo lo por que esa quiero situación. es Entonces él ahora le va a dar permiso, por favor, Miguel. Ya tú y yo no pudimos resolver el problema, ahora estamos Yo con te la amo doctora. con el problema que tú tengas. Ella no puede ayudar a nosotros. Yo nunca te voy a dejar porque yo te amo. Ok, perfecto. A ver, Miguel, ¿cómo tú respondes a la demanda? ¿Qué tal, doctora? Pues bueno, yo lo que quiero es que le haga entender a mi esposa que yo la amo, que ella no puede dejarnos porque tenemos a nuestro niño de 6 años, él es ciudadano americano, y que yo estoy aquí para todo lo que ella se le ofrezca, que yo no la voy a dejar sola. Yo incluso le he dicho a ella que Miguel, nos vayamos a donde ella se quiere ir. Por favor, piensa en él. Porque a él le están haciendo... O sea, tú estás dispuesto a irte con ella. Definitivamente, doctora. Irse todos a República Dominicana. Sí, nosotros hicimos un juramento el día que nos casamos de que en las buenas y en las malas estaríamos. Pero es que allá va a pasar lo mismo también, allá va a pasar Yo lo que no mismo. quiero es de que... No va a pasar lo mismo porque vas a estar en el campo y puedes hacerlo donde te dé la gana. ¿Y quién te va a grabar? Pero si los niños me ven haciendo eso también. ¿Y quién te va a ver en el campo? Bueno, doctora, donde quiera aparece una persona espiando. Yo lo que no quiero, doctora, es de que nos separen. Se bañaba, había un niño que la miraba. Ajá. Sí. ¿La miraba? En el campo, sí. No, Ok. doctora, yo lo que quiero es que no nos separen, que el niño crezca al lado de su madre. Yo estoy aquí para apoyarla en todo. Ella no tiene que trabajar, lamentablemente la han corrido de 2 trabajos porque ha pasado, pues que Pues se ha entonces hecho dentro del trabajo. Tú no sabes la Y vergüenza. ella no tiene la necesidad para empezar. Yo estoy aquí para sostener a la familia. Yo creo 100% en la unión y yo sé que podemos buscar una solución. Yo estoy hablando con gente en México, con mis tíos, que me recomienden algo, medicina alternativa, un chamán, algo para que ella se pueda curar. Yo Ok. estoy seguro que ella se puede curar, doctora. Ok, Miguel. Antes de casarte, ¿sabías que ella tenía esta fobia? Lamentablemente no, doctora. Ella nunca me lo confesó, pero yo me di cuenta. Yo nunca le quise decir nada por no hacerla sentir mal, por respetar su espacio, pero poco a poco me empecé a dar cuenta de que, pues, lamentablemente tenía esta condición. Pero aún así, yo siempre le he brindado el apoyo, yo siempre he querido estar con ella. Lamentablemente, en una ocasión, en el funeral de mi padre,
pues yo la andaba buscando porque pensaba que ella estaba mal, que estaba llorando, y cuando yo salí a fumar un cigarro, la encontré atrás de unos árboles haciendo del baño. Entonces, no le dije nada, pero yo quiero y creo que podemos tener una solución. Yo creo que más que un problema físico, es un problema psicológico, y que con el amor todo se puede curar, doctora. Ok, perfecto. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Ahora, es increíble que ningún psicólogo haya podido todavía causar una mejoría en ella, Sí. ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Alberto. Alberto. Estás aquí apoyando a la demandante. ¿Cómo las conoces? Bueno, yo conozco desde hace un tiempo a la señora Amanda. Yo me encargaba de hacer el Él mantenimiento. sabe lo que yo he pasado, doctor, él lo sabe. Bueno, yo me encargaba de hacer el mantenimiento del lugar de trabajo de ella. Ok. La conocí de la siguiente manera. Un día yo la vi a ella entrando al cuarto de conserjería donde yo guardo todos mis materiales, y yo simplemente me asomé a ver qué era lo que estaba pasando, porque no es un lugar en donde la gente del resto del edificio entre, pues. La encontré haciendo sus necesidades. Ella se apenó bastante, nos sentamos a hablar, me contó un poco de su problema. Y bueno, yo decidí ayudarla un poco, ya que ella estaba trabajando en el lugar. Decidí comprar una caja donde los gatos hacen sus necesidades, ponerle un poco de arena, y para que ella pudiera ir cómodamente a hacer sus necesidades dentro del lugar. Ella acostumbraba a hacerme una seña: mira, necesito ir al baño. Y entonces tú le abrías el lugar y ahí tenía la cajita de gatico. Exactamente. Yo después me encargaba de Algo botarlos. muy difícil, algo demasiado difícil. Sí, es algo complicado. Yo te comprendo. Esa parte yo la comprendo. Yo sé que usted es la única que me puede comprender, Ok. por eso vine aquí. Ok. Vamos a pasar al testigo del demandado, por favor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Carlos. Yo soy el Permiso, testigo. doctora, yo la respeto mucho, pero yo no la quiero apurar, pero por favor, yo necesito que usted haga la decisión del caso lo más pronto posible, o que vaya a receso o algo, porque lo que viene no es bueno. ¿Necesitas ir al baño? Yo estoy en una... Ok, vamos a apurarnos rápidamente. ¿Qué vienes a decirme? Bueno, doctora, yo vengo Tienes que hablar apoyando- rápido. Sí, yo también solía tener fobia a las personas. Duré un tiempo, duré como alrededor de 7 años recuperándome. Pues vengo a rendir el testimonio para ayudar a Miguel. Pues a mí me tocó una situación en la escuela, pues donde hice como, o sea, me hicieron como una broma. Me hicieron una broma y pues en un principio me costó, en un principio lo tomé normal, pero después ya él fue haciendo a la gente bullying y eso, y pues me fui encerrando, doctora. Me encerré en mi casa, me dio depresión, pues estuve bastante mal, o sea, tuve fobia a las personas. Pues gracias a Dios, con el apoyo de los familiares, el apoyo de mi mamá sobre todo, de los familiares que pues te apoya y sales adelante, doctora. El amor todo lo cura, doctora. En otras palabras, definitivamente. ¿pudiste superar tu fobia? Sí, doctora, lo superé. Porque tu fobia era a las personas. Sí, eran las personas, doctora, o sea... Y esa fobia existe, tengo entendido que tiene hasta un nombre y todo. Doctora, yo tengo prueba aquí. ¿De Tengo qué? De las veces que yo he ido al médico y todos los diagnósticos que me han hecho. Ah, ok, ¿puedes caminar? Sí, claro. Ok, no, pues, pásame por favor a la doctora Carolina Maldonado, ok, y a la doctora Geisha Menéndez, por favor. Ok, aquí está el diagnóstico de ella, etcétera. Ok. Ok, doctora Maldonado, esta condición que tiene ella en el estómago, ¿le provoca más defecaciones? La condición que ella tiene es la condición del síndrome de colon irritable. Ajá. Es una condición donde la ansiedad o problemas emocionales afectan el sistema nervioso, que inerva todo el sistema gastrointestinal y puede ocasionar o mucho estreñimiento
o mucha diarrea. En el caso de ella me parece que es el caso de la diarrea, que es el caso más común. Hay medicamentos que se pueden utilizar para tratar esto. No son medicamentos que detienen la peristalsis, porque no tiene nada que ver con el colon y mal funcionamiento, tiene que ver con todos los neurotransmisores que atacan la inervación Pero del colon. imagínate, si la ansiedad es lo que provoca esto, la ansiedad que ella siente a los inodoros, Exactamente. debe estarle causando, es como un círculo vicioso. El problema de ella es que es un círculo vicioso. Mientras más ella hable del tema, mientras más se estrese, mientras más vea un inodoro, Más ganas le di de más ir al ganas le van a baño. dar. Y da mucho dolor y mucha molestia. Doctora, y ella ha ido a ver a miles de psicólogos y no la ayudan, está desesperada. Bueno, doctora, pero el tratamiento sí funciona desde el punto de vista psicológico y en el caso de ella, como en todos los casos de lo que se llamaría una fobia específica, ¿no? Se utiliza el tratamiento no tan solo con ella, sino que también tendríamos que envolver a la familia que ella tiene a su alrededor, porque hay veces lo que sucede es que la persona que siente fobia aprende a huirle al objeto que le causa la fobia, porque obviamente eso le ayuda a sentir alivio. Alivio, claro. Entonces, pues eso refuerza la fobia. O sea, y muchas veces al huirle al inodoro, se le está reforzando la fobia al inodoro. el miedo irracional a ese objeto. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces la familia, las personas que viven con ella, sin darse cuenta, contribuyen a esa fobia, a aumentar la fobia, porque hacen ciertos acomodamientos como hacía el compañero de trabajo. para ayudarle a que que le ella puso siga. la gatita de la cosita de gato, Para pero esto evitarle. lo que hizo fue reforzarle la fobia a ella. Entonces, el tratamiento consiste en ayudar al paciente a poder enfrentar ese objeto de fobia, porque es la única manera en que ella va a poder eliminar esa fobia. El huirle, como ahora ella está buscando otro medio aún más drástico. Va a reforzarle más. Exacto, Yo porque me en imagino realidad que eso- ella pudiera empezar con esos inodorcitos que son portátiles, que no chupan. Correcto. Y Porque esos no chupan, entonces ya eso sería un acomodamiento para comenzar. y eso se le va haciendo Doctora, poco a poco. Dime, nena. Recuérdese, por favor. No, yo estoy a punto de dar la decisión. Eso es un proceso rían, que ustedes lleva no paso saben a lo que yo paso estoy para pasando. reforzar el que ella pueda mantenerse y tolerar su discomfort, ¿no? Delante del objeto y ayudándola a que eventualmente esa ansiedad empiece a bajar. Perfecto. Hay solución. Yo sé que en este momento tú no la ves porque estás necesitada de ir al baño. Y cuando uno tiene que ir al baño, uno no comprende nada de lo que le están diciendo a uno. Y he ido a todas las terapias. No, hemos yo fracasado. entiendo, pero mira, no has dado con el terapista que te va a dar en la cabeza el clavo. Gracias. Ok, pero mira lo que te voy a decir. Lo que estás tratando de hacer no es la solución a tu problema. Desbaratar tu familia, tu vida completa. Por no enfrentar la situación de frente, no es la solución. Pero mi hijo me tiene odio. Él tiene vergüenza de mí porque le dicen... Tu "Mamá, hijo no, tiene no". 6 años nada más. Y dentro de poco, cuando todo se vaya desarrollando, Ya lo ese odio entenderá. se va. Y con la ayuda de un buen terapista, usted me va a ayudar a buscar la persona necesaria para ella. Gracias. Y la cooperación tan bella de tu marido, un hombre que incondicionalmente está dispuesto a ir contigo al fin del mundo, no importa donde tú quieras hacer tus necesidades, eso no se rompe de un día para otro. Te niego la demanda y Gracias, te remito doctor. a un buen terapista. Gracias, doctor. He dicho, caso cerrado. Hasta luego, corre. Me han puesto 2 tickets por yo hacer la necesidad en la calle. Por exhibicionismo me han puesto 2 tickets, la Ima- policía. Mi carro, doctora, ya casi no se puede...